Hola a todos, espero estén pasando un día genial. Continuamos con esta genial novela basada en la gran serie de televisión. Nombre de la novela: Yellowstone, viento en el humo. Capítulo 76. ¿Eres el novio de mi hermana? Jack se acercó a Dante y le hizo esta pregunta enojado. Es verdad. ¿Te lo ha dicho? Dante parecía saber que las cosas habían llegado a este punto y no se podían deshacer. Como había pasado la noche con Susie, asumiría la responsabilidad y se casaría con ella. No estoy seguro de si está esperando un hijo, pero estoy aquí para conocer a mi nueva familia. Bam. Pero justo cuando estaba a punto de extender su mano para saludar al hermano de Susie, un puñetazo aterrizó en su barbilla. Dante parecía bastante confundido mientras se recuperaba del golpe, inseguro de lo que estaba sucediendo. ¿Era esto algún tipo de reclamo sobre Susie? Pensando esto, la expresión de Dante mostraba una mezcla de amargura y ligera ira. ¿Qué estás haciendo? No te vas a quedar con mi hermana. Necesita casarse con alguien limpio. Jack agarró a Dante por la chaqueta y estaba a punto de lanzar otro puñetazo cuando, de repente, un golpe golpeó su propia barbilla. Dante no dijo una palabra más y empujó casualmente a Jack, quien perdió fuerza en sus piernas. Tienes un buen golpe. Apuesto a que pocos pueden rivalizar contigo en esas peleas ilegales en las que participas, elogió Dante a Jack, quien luchó por mantenerse en pie. Como persona común, nadie resistiría un golpe tan fuerte como el que había recibido Dante. Sin embargo, Dante había dominado durante mucho tiempo el arte de recibir golpes, minimizando el daño tanto como fuera posible. Incluso antes de que Jack lo atacara, Dante reaccionó instintivamente, reduciendo el impacto en su cuerpo. Aunque tengo que decir que tienes una forma extraña de saludar a la gente. Dante miró a Jack con una media sonrisa y, al ver que Susie se acercaba, agregó. Tu hermano es fuerte. Seguramente ganará la pelea. Por cierto, no me dijiste nada sobre el estilo de saludo de tu hermano. ¿Siempre eres así de impulsivo con nuestros socios? Levántate. Deja de hacer el ridículo. Susie frunció el ceño mientras miraba a su hermano Jack, quien casi había convertido esta reunión en un desastre. Ese hijo de puta tiene un gancho sólido, murmuró Jack, apretando los puños mientras miraba a Dante con la cara llena de dolor. Se puso de pie después de recuperar algo de movilidad. Dante extendió su mano y agarró firmemente a Jack por el cuello antes de decir, me habrías noqueado si no llevaras guantes. Sí, claro, ve a darte una ducha. Apestas a sudor, dijo Susie, dándole a su hermano la oportunidad de irse. Jack asintió y se dio la vuelta sin intercambiar más palabras con Dante. Al mismo tiempo, Eddie se acercó y preguntó, ¿me vas a presentar? Oh, Duque, este es Dante Dutton, un amigo que estará viendo la pelea de mi hermano. Así que lo traje aquí para que lo conociera. Susie presentó brevemente a Dante a Eddie, quien era el dueño de este lugar. Es el jefe de la familia, Eddie. No dejes que te engañen, susurró Freddy, que apareció junto a su hermano, visiblemente drogado. Es un placer conocerle, señor Dutton. Eddie ignoró las palabras de su hermano drogado y extendió su mano para saludar a Dante. Mis disculpas. Debería haber llegado con previo aviso, pero hubo algunos contratiempos con nuestro destino original, así que tuvimos que buscar un lugar más tranquilo, dijo Dante con una expresión agradable, pero luego esa misma expresión se volvió fría cuando cambió de tema. Tu hermano debe ser el gallo. Un placer conocerlo también. Freddy estaba furioso. La última vez que alguien se había burlado de él llamándolo un gallo bailarín, él personalmente les disparó. Así que ahora, que me llamaran así de nuevo era realmente irritante. ¿Cómo lo supiste? Eddie miró a Susie mientras hacía la pregunta, luego centró su atención en Dante, claramente intrigado por cómo se descubrió este secreto. Bueno, la calidez en el rostro de Dante desapareció, reemplazada por una sonrisa escalofriante. Como pareja que depende en gran medida de Susie, tengo que investigar con quién se asocia para poder apoyarla cuando necesite ayuda. Todo lo que haces y sigues haciendo está siendo monitoreado por muchas personas, organizaciones y departamentos gubernamentales que ni siquiera puedes empezar a imaginar. ¿La policía sabe de nosotros? Susie miró a Dante, esperando su explicación, aunque tenía una vaga sospecha en su corazón. Tienes curiosidad por saber cómo supe eso, ¿verdad? La expresión de Dante volvió a la normalidad mientras explicaba. Nuestros dispositivos electrónicos nos están monitoreando todo el tiempo. Es solo que somos insignificantes para ciertas personas u organizaciones con acceso a esa información. Afortunadamente para mí, tengo acceso a esa información y me interesan los detalles que otros pasan por alto. Así es como sé algunas cosas. Eddie forzó una sonrisa y murmuró, menos mal que eres amigo de Susie, supongo que tienes razón, dijo Dante, mirando a Susie y añadiendo. Tendremos que visitar a ese hombre. Si mandó gente a matarme, lo pagará con su vida.
No nos vamos a ir a ninguna parte hasta después de la pelea de mi hermano. Cualquier otra cosa lo distraería, dijo Susie, reacia a que Dante comenzara una guerra con el hombre con el que su padre no quería tratar. Como quieras, contestó Dante. Sin embargo, estaba claro que tenía la intención de manejar algunas cosas por su cuenta, con poca necesidad de la aprobación de Susie. Señor Dutton, por favor, siéntese y tome una copa de vino conmigo. Eddie había invitado a Dante a una conversación más privada para familiarizarse con este nuevo individuo, que parecía mucho más peligroso que Susie y su familia juntos. Solo llámame Dante. Me recuerda a mi padre, lo cual es incómodo. Dante no quería que se dirigieran a él como señor, ya que no encajaba con su estilo. Eddie asintió, sirvió una copa de vino y preguntó: ¿Qué te trae a Londres además de la pelea que involucra al hermano de la señorita Susie Glass? Estoy de viaje. Quiero visitar muchos lugares antes de volver a casa, así que aproveché la oportunidad que se me presentó recientemente. Dante miró a Eddie, que parecía nervioso. Eso es maravilloso, Dante, dejando de lado todas las formalidades, dijo. Tenemos algo en común, Eddie. Ambos estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestras familias. En ese sentido, te respeto. Pero quiero que entiendas una cosa muy importante. Me voy a casar con Susie, y en el momento en que decidí que ella sería mi mujer, me prometí a mí mismo que la protegería contra cualquier adversidad, por grande que fuera. Dante tomó un sorbo de vino y luego continuó. Entiendo que quieras salir de este negocio, y créeme, lo entiendo completamente. Pero hay cosas que escapan a nuestro control. Esto era cierto incluso para Dante en ciertos aspectos. De hecho, me pidió que la ayudara a lavar una cantidad significativa de dinero, y eso sería el final para nosotros. Eddie no sabía muy bien cómo interpretar las palabras de Dante, así que compartió algo sobre lo que habían estado haciendo hasta el momento. Dante podía leer las intenciones de Eddie y también entender lo que Susie haría si este hombre decidiera retirarse del trato que su padre había hecho. En el inframundo, un acuerdo comercial no se puede romper fácilmente porque la confianza mutua simplemente no existe. La familia Glass no toleraría perder una cantidad significativa de dinero. Al fin y al cabo, $180 millones anuales era lo que producía esta granja de cannabis. Perder $180 millones no era algo que pudieran tolerar en lo más mínimo. ¿Sabes lo que pienso? Creo que amarás este negocio más que a nadie. Tienes esa ambición en tus ojos que tanto te esfuerzas por ocultar. Dante podía sentir la ambición de Eddie, aunque estaba claro que se estaba conteniendo por el bien de su familia. No quiero exponer a mi familia, entonces no se lo digas. Esa es mi regla de oro, una que nunca he roto. Solo mi hermano sabe de mis negocios ilegales, pero hay confianza entre nosotros. Dante le confió a Kaize su vida, y Kaize había demostrado que también estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlo. Ojalá pudiera decir lo mismo. La verdad era que Eddie no estaba tan seguro de poder confiar en su hermano. Dante simplemente sonrió y dijo: Te apoyaré para que salgas de todo esto. Incluso podrías considerar venderme todas tus propiedades. Cuando me case con Susie, pondré este lugar a su nombre, para que no haya problemas. Esa es una propuesta muy repentina, solo considéralo. Yo también lo pensé. Dante acababa de considerar esto, mirando la hermosa finca donde se encontraba esta mansión. Esta era también una de las puertas que Eddie podía tomar para salir de este negocio y cuidar de su familia con el dinero que obtendría de estas propiedades. La verdad era que no era una mala opción teniendo en cuenta que esta familia tenía poco apego al título de duque. Ahora que lo pensaba, esta familia le recordaba mucho a Dante, ya que el duque anterior prácticamente había sostenido a la familia, y ahora estaban a la deriva porque el nuevo líder no sabía cómo atender sus necesidades. Esto hizo que Dante se preguntara qué pasaría con el rancho una vez que su padre ya no estuviera con ellos. ¿Considerarían vender el rancho en partes? Claro que no. Dante no permitiría que eso sucediera, y si sus hermanos alguna vez querían vender sus partes del rancho, las compraría y mantendría vivo el legado de Dutton. Tal vez esa era la gran diferencia entre Eddie y él. Después de todo, eran muy diferentes. No he considerado venderlo, pero si lo hago, te haré una propuesta que quizás no puedas rechazar. Eddie no estaba seguro de cuán poderoso era Dante. ¿Más poderoso que Stanley Johnston? Eso sería difícil de superar. Es por eso que Eddie no se arriesgaría con este nuevo individuo. Si quería proteger a su familia, Stanley Johnston era el indicado. Tal vez esa era su mejor opción. Entonces te dejaré que pienses en tus prioridades, Duque. Que tengas un buen día. Dante también necesitaba preparar a sus hombres en caso de que hubiera otro intento de asesinato contra él. Esta vez, no habría sorpresas, estaría listo.
Después de una semana de descanso, finalmente había llegado el día de la pelea de Jack contra el Destripador. Para esta ocasión especial, la seguridad de Dante era extensa. La pelea estaba programada para llevarse a cabo en un lugar privado dentro de un hotel, y el asiento que ocupaba Dante era uno de los más codiciados para ver los combates, aunque también era el más expuesto. En ese momento, los informantes de Dante habían informado de que Eddie se estaba reuniendo con Stanley Johnston, un hombre que anteriormente había mostrado interés en comprar todas las propiedades del duque, el mismo duque involucrado en los negocios de Susie Glass. Dante comprendió el deseo de Eddie de abandonar el negocio al que su padre lo había metido. Sin embargo, como todos en su mundo sabían, la única forma limpia de salir de tal negocio era la muerte. Pero por ahora, había asuntos más urgentes en los que centrarse. La familia Glass. Según los cálculos del propio Dante, era probable que fueran atacados pronto. Tal vez incluso esta noche, ¿quién podría decirlo con certeza? Si Stanley Johnston lograba comprar las propiedades de Eddie, el siguiente paso lógico podría implicar la eliminación completa de la familia Glass. En ese caso, Dante necesitaba estar preparado. «Susie, ¿puedo darte un regalo?», preguntó Dante con actitud tranquila, sacando una pequeña caja de madera de su bolsillo. Sorprendida por el gesto de Dante, Susie respondió: «Por supuesto, pero este no parece ser el mejor momento para cortejarme». «Nunca es el momento adecuado para eso, y si no estuvieras bebiendo, ni siquiera lo intentaría», dijo Dante con una sonrisa cómplice. Había descubierto que Susie se abría más cuando bebía. Parecía expandirse hasta convertirse en alguien libre de miedos. Por supuesto, esto no quería decir que cortejarla fuera más fácil cuando bebía, no lo era. Susie era reservada con sus emociones, pero el alcohol la ayudó a aflojar esas riendas apretadas. «Entonces, ¿eso es para mí?», preguntó Susie, sintiendo una sensación de calidez ante la presencia de Dante. Se había dicho a sí misma que si Dante no venía a Londres, abandonaría sus sentimientos por él y se centraría únicamente en la familia. Pero contra todo pronóstico, Dante había aparecido. Él estaba aquí, a punto de presenciar la pelea de su amado hermano. Eso lo cambió todo. Ahora, Susie estaba reconsiderando el amor como su primera opción, un pensamiento que se entretenía cada vez más. «Es un reloj especial. Si presionas el botón de su lado 2 veces, sabré que necesitas mi ayuda y acudiré a ti de inmediato», explicó Dante. Sabía que Susie confiaba en las personas con demasiada facilidad, esperando que compartieran sus valores. Pero el mundo no estaba lleno de caballeros que valoraran las reglas por encima del oro. Dante procedía de un mundo mucho más duro que el inframundo de Londres. Sus experiencias le habían enseñado a priorizar de manera diferente, moldeado por la crueldad y la oscuridad en lugar de la dulzura y la luz. Mientras estuviera aquí, se aseguraría de que Susie tuviera la mejor protección que pudiera ofrecer con sus recursos actuales. ¿De verdad funciona?, preguntó Susie, jugueteando con el reloj antes de quitarse el brazalete de diamantes para sustituirlo por el sencillo pero femenino reloj. Este era el primer regalo que recibía de un hombre, y lo aceptó con sinceridad. Ese gesto decía mucho sobre sus sentimientos por Dante, y no se necesitaron más palabras. En ese momento, Jack hizo su entrada. Tanto Susie como Dante centraron su atención en él, observando cómo subía al ring con confianza. Todo en la pelea parecía sencillo, tal vez demasiado sencillo. A Dante le pareció peculiar, pero se guardó sus pensamientos para sí mismo. «Demos la bienvenida al Destripador». El anuncio marcó la introducción del oponente de Jack, un hombre que parecía ser el doble del tamaño de Jack, un hecho que parecía inusual dadas las divisiones de la categoría de peso. «Es demasiado grande para Jack. Su peso es excesivo», comentó Dante, incapaz de contener sus pensamientos mientras observaba al gigante entrar al ring. «Sí, es enorme», convino Susie, compartiendo la inquietud de Dante. «Demasiado». ¿Revisaron las reglas? «Todo debería estar en orden, pero lo verificaré 2 veces», dijo Susie. Dante observó cómo Susie se acercaba a Jack y le preguntaba a un hombre cercano: «¿Alguna actualización?». «Ninguno, jefe». «Jack, ¿cuánto sabes sobre tu oponente?». Susie se acercó al ring, su preocupación era evidente mientras interrogaba a su hermano. Jack se acercó a las cuerdas y respondió con confianza: «He estudiado sus peleas y revisado su historial. Las apariencias engañan. Lo derribaré, confía en mí». Susie permaneció en silencio, insegura de si la confianza de su hermano era suficiente para esta pelea. Cuando estaba a punto de regresar a su asiento, un hombre la interceptó y le dijo: «Collins quiere hablar contigo. Dice que es importante». «Volveré enseguida», dijo Susie, mirando a Dante, que casualmente levantó su copa de vino, mostrando un reloj en su muñeca. Susie entendió el mensaje tácito y asintió, tranquilizada.
No esperaba que pasara nada malo. En una habitación privada con vista a la pelea, un hombre trajeado dijo por teléfono. Todo está en posición. Una vez que den luz verde, pondremos el plan en acción. Excelente. Este hombre no era otro que Henry Collins, el organizador de la pelea y la persona a la que Eddie se había acercado para lavar el dinero que Susie le había confiado para salir del negocio. Comentario, pero Collins era mucho más oscuro de lo que nadie sospechaba, y todos estaban a punto de descubrir lo peligroso que podía ser. Esto es muy inquietante, dijo Susie con confianza mientras entraba sola en la habitación donde la esperaba Henry Collins. Y continuó. Espero que no haya ningún problema con mi dinero. Eso complicaría las cosas. Era evidente que Susie sabía que Henry estaba lavando su dinero mientras organizaba las peleas en las que su hermano estaba compitiendo actualmente. No se trata del dinero, dijo Henry, observando la pelea a través de la enorme ventana de la habitación privada en la que estaban. Luego giró la cabeza y agregó. Se trata de tu hermano. ¿Y mi hermano? Está a punto de golpear a algunos uzbecos. Susie estaba segura de que su hermano ganaría, como siempre lo había hecho. Henry, sin embargo, se acercó a un armario lleno de botellas de alcohol, se sirvió una bebida y dijo. Sí, desafortunadamente para tu hermano, eso no es lo que va a suceder. Es una pena, ¿sabes? Me gusta mucho el niño. Pero desafortunadamente, hay cosas mucho más importantes que el amor que uno pueda tener por otra persona. Cuando comenzó la pelea, Henry continuó con su discurso cuidadosamente ensayado, gesticulando dramáticamente. Cuando surge la oportunidad de expandir mi negocio, no puedo evitarlo. Me abalanzo como un perro hambriento. Susie, aunque confundida y con un mal presentimiento, respondió. No vamos a perder la pelea. Henry, ve al grano. 15 millones, eso es mucho dinero, dijo Henry, mirando a Susie. Pensando en el dinero que había lavado para Eddie bajo las órdenes de Susie, murmuró. Tengo entendido que solo vino de una granja en el último mes. Si multiplicas eso por 14, estamos hablando de 2.500 millones al año. La expresión de Susie cambió ligeramente, pero habiendo anticipado esto mucho antes, se sintió segura sabiendo que Dante estaba cerca. Es por eso que Susie, todavía confiada, explicó. Bueno, odio decepcionarte, pero no estamos buscando inversores o terceros que se entrometan en el negocio. Pero mientras laves los 15 millones que me pertenecen, estaremos bien e ignoraré esta conversación que estamos teniendo. Cuando Susie terminó su frase, se dio la vuelta y estaba a punto de caminar hacia la puerta cuando el hombre que la había llevado allí se adelantó, sacando una pistola. Henry Collins luego dijo con arrogancia. No quiero invertir. Yo me hago cargo. Susie, que ahora se enfrentaba a un enemigo potencial, respondió. Organizas combates de boxeo y lavas dinero. Quédate en tu maldito carril, o morirás sin saber cómo. Eres muy inteligente, Susie, incluso brillante. Pero está claro que no me investigaste a fondo. Podría haberte tratado igual que a tu hermano, pero por respeto, te haré esta oferta. Henry hizo una breve pausa y continuó. Hay dos caminos disponibles, el de menor resistencia, en el que me entregas tu negocio ahora mismo y aceptas mi oferta con gracia, sabiduría y honestidad. Y el otro camino, que lleva a la guerra. Si eliges lo segundo, comenzará con la destrucción de tu querido hermano. No lo mataré, por respeto a ti. Pero le haré daño, así que sabes que voy en serio. Susie giró la cabeza para ver la pelea de su hermano por unos momentos, luego se concentró en Henry y dijo, si mi hermano te estuviera hablando, diría lo mismo. Voy a correr el riesgo. Quiero ver lo que puedes hacer. Sí, me imaginé que dirías eso, dijo Henry mientras se levantaba de la silla en la que había estado descansando. Con confianza, agregó. Arreglar peleas es un negocio muy interesante. Para ganar, necesitas un tipo de boxeador muy particular. Se llaman señuelos. El carnicero, el tipo contra el que lucha tu hermano, pertenece a esa curiosa clase de guerreros. Sin ego, dispuesto a humillarse por dinero. Ha ganado solo 3 de sus 30 peleas, pero las 27 derrotas fueron todas arregladas. Es por eso que, cuando gane, el pozo de apuestas acumulado será tan grande que valdrá la pena el sacrificio. Porque la verdad es que es un monstruo imparable. El árbitro tampoco ayudará. Está felizmente casado y tiene 3 hijos, pero su amor por la cocaína y las prostitutas lo hará hacer lo que le digan. Así que cuando decido que tu hermano tiene que caer, y créeme, caerá, es probable que no se vuelva a levantar. Susie, que había estado escuchando todas estas divagaciones, sonrió levemente, miró la hora en su reloj y activó el botón que Dante le había dicho que presionara en caso de emergencia. Volvió a centrar su atención en Henry, en un tono tranquilo, dijo. Es mentira que no te conozco. Obviamente sé qué tipo de perro eres. Desafortunadamente para ti, no tienes idea de con quién vine esta noche.
¿Te refieres a tu hombre? El que está sentado en el público, ¿verdad? Henry sonrió y murmuró, ¿sabes en qué usé parte de esos 15 millones que tu socio me dio para lavar? Hay grandes asesinos, muchos dispuestos a hacer cualquier cosa, y 15 millones es una suma considerable. No te creo. Susie finalmente se dio cuenta de que estaban en una jaula, una muy grande de la que tal vez no pudieran escapar. Henry se dio la vuelta y dijo, por supuesto, hice lo que estás pensando. ¿Cómo no iba a hacerlo, después de que ese hombre matara a mis dos asesinos a sueldo? Hice mi investigación y descubrí que este tipo Dante no tenía un trasfondo tan increíble. Pero usted viajó a Estados Unidos para conocerlo, así que me pregunté qué clase de hombre era. Pero como dicen, cuando buscas, encuentras, y alguien me dio información privilegiada. Susie sonrió levemente y dijo, entonces no te veías lo suficientemente bien, porque estás a punto de descubrir qué tipo de hombre me acompaña, y lo único que sentirás es miedo. Explosión. 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 ¿Qué demonios? Henry frunció el ceño. Esto no era parte de sus planes. Mientras se asomaba por la ventana que daba a la pelea, se dispararon varios tiros en su dirección. Maldita sea, al mismo tiempo, se abrió la puerta custodiada por el guardaespaldas y, antes de que el hombre pudiera levantar su arma, una espada le atravesó la garganta. Frente a Susie, hombres encapuchados que empuñaban espadas largas se acercaron a Henry, no sin antes entregarle a Susie un arma para defenderse. ¿Qué está pasando? Estamos bajo ataque. Hace 30 minutos. Quiero que todos estén en formación. Se sabe que hay muchos asesinos concentrados en nuestra ubicación, así que es muy probable que vengan a por nosotros esta noche, dijo Dante, mirando a los hombres sentados a su lado. El pueblo bajo el mando de Dante era una unidad especial de soldados altamente entrenados y preparados por Guillermo para garantizar su protección. Lo que había descubierto hasta el momento era que todos ellos tenían nombres basados en números y que su líder se llamaba Steven. Más allá de eso, solo sabía que eran expertos en asesinatos y seguían sus órdenes. Steven, el único que había hablado directamente con Dante, dijo: Señor, recomiendo que un equipo de 15 personas espere detrás del hotel para estar listo en caso de que necesite hacer una salida rápida. La única forma de salir de este hotel rápidamente sin demasiados obstáculos es establecer una ruta de escape por la parte trasera. Entonces hagámoslo. Cuando el convoy de coches se detuvo frente al hotel, Dante salió. Esta vez, solo 15 personas salieron con él, pero evitaron llamar la atención, y cada persona ingresó al edificio lentamente y en diferentes direcciones, aunque siempre permaneciendo cerca de Dante. Cuando Dante entró, pudo sentir la tensión aumentada en el aire. Todos estaban más sensibles, y era algo que podía sentir tan fácilmente como respirar. Dante entró en el área de recepción y se dirigió directamente al mostrador de reservas, sorprendido de que Susie no estuviera allí. Cuando la mujer a cargo lo miró, Dante dijo: Quiero hablar con alguien a cargo. El conserje está ocupado en este momento, pero puedo ayudarlo. Dante sintió un ligero rechazo, pero, al darse cuenta de que le costaría más trabajo reunirse con Susie, dijo: Diles que el invitado especial de Susie está aquí. Todos en el mostrador de recepción intercambiaron miradas, pero uno de los trabajadores reconoció rápidamente a Dante. Sabiendo quién era, se apresuró a informar a Susie, que en ese momento estaba con su hermano. Una pregunta. ¿Tienes un lugar donde mis amigos puedan cambiarse? Preguntó Dante a uno de los hombres que estaban cerca, mirando a algunas de las personas que estaban detrás de él. Por aquí. Cuando la gente detrás de Dante escuchó esto, siguieron las instrucciones del trabajador. Mientras tanto, Dante notó que varias personas ingresaban discretamente al área de recepción. Sus insignias revelaban que eran parte de una unidad especial que había llegado al hotel. Obviamente, el atuendo de Dante había llamado la atención, más aún cuando Susie se apresuró a regresar. ¿Por qué tardaste tanto? Dante sonrió levemente y dijo: He preparado algo especial para esta noche. Supongo que lo verás más tarde. No puedo entender lo que estás planeando, pero a juzgar por tus acciones recientes, debería suponer que has identificado a las personas que ordenaron el ataque contra nosotros. ¿Necesitas ayuda? Susie sonrió levemente, pero se quedó pensativa después de escuchar las palabras de Dante. Puedo sentir que el personal de un grupo de asesinos está en los terrenos del hotel en este momento, así que es seguro que están detrás de uno de nosotros. Dante notó la aguda mirada de Susie mientras ella explicaba, eligiendo cuidadosamente sus palabras en respuesta. Era obvio que ella también percibía algo, tal vez porque sabía que Eddie podría traicionarla por no ofrecerle a él y a su familia una salida del trato con la familia Glass. Pero estos asuntos eran suyos, él no era la persona adecuada para interferir en los asuntos de otra persona.
¿No estás siendo un poco paranoico? Hay muchos grupos criminales aquí para ver pelear a mi hermano, así que es normal ver a tanta gente armada, tranquilizó Susie a Dante y lo arrastró a la zona de combate del hotel. Mientras tanto, Dante se preguntaba si realmente estaba exagerando. Y, cuando Susie se fue a hablar con Henry, Dante mantuvo sus ojos fijos en la pelea. No le preocupaba la seguridad de Susie, ella podía cuidar de sí misma. La pelea estaba claramente amañada para terminar con la derrota de Jack. Era obvio que el perrito faldero de Stanley Johnston había mostrado sus garras. La pelea está siendo manipulada. Todos, estén listos, le ordenó Dante a Cocodrilo mientras caminaba hacia la esquina de Jack. La expresión en el rostro de Jack reveló su horror mientras observaba la pelea. Señor, uno de los entrenadores de Jack reconoció a Dante porque Susie, la hermana de Jack, lo había estado atendiendo personalmente, algo raro para ella con cualquier hombre. Dante miró a Jack, que estaba recibiendo una paliza, y dijo: tira la toalla. Imposible, es una orden. La mirada de Dante se volvió helada mientras hablaba. Lo siento, pero no recibo órdenes tuyas. Dante entonces sacó una pistola y apuntó a la cabeza del entrenador de Jack. ¿Qué tal ahora? Preguntó. Bien, el hombre tomó la toalla blanca de su hombro y la arrojó a la esquina de Jack, en señal de rendición. Pero incluso después de que se tiró la toalla, el árbitro no detuvo la pelea, lo que enfureció al entrenador. Nos hemos rendido, ¿qué estás esperando? No funcionará, el reloj de Dante vibró, y cuando vio parpadear la luz roja, su mirada se desplazó hacia la ubicación de Susie. Sin pensarlo dos veces, disparó al árbitro. Explosión. 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 Ah. La multitud, que no estaba preparada para tal evento, se dispersó presa del pánico. Los peleadores que se dieron cuenta de que el combate había terminado se hicieron a un lado. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Dante miró a Jack y le dijo: saca a Jack del escenario. Encuentra a Susie y tráemela. Señor, Henry, lo sé. Estado. Estado. En el momento en que Dante vio a Henry aparecer por la ventana, disparó sin dudarlo. El hotel ha sido rodeado. ¿Cuáles son tus órdenes? Crocodile había informado que autobuses blindados habían llegado a las puertas del hotel. Dante, ajustándose su traje negro que lo cubría por completo, no respondió de inmediato. No todo el mundo tiene que morir aquí por una lucha que no es la suya. Me quedaré y haré lo que pueda. El resto de ustedes retrocederán y asegurarán una ruta de escape, mientras el grupo de Crocodile cubre mis espaldas. Coordina con los equipos externos para que estén listos. No te preocupes por mi seguridad, concéntrate en la tuya. Sé cómo cuidarme. Estas palabras hicieron que Steven asintiera de mala gana. ¿Podría quedarme contigo para protegerte las espaldas? ¿Estás seguro de que no me necesitas? Preguntó Steven, dudando en alejarse de Dante. Estaré bien. Cocodrilo es suficiente ayuda, respondió Dante, sujetando sus pistolas a su traje. Aunque este traje estaba destinado al uso diario, la noche había caído sobre esta ciudad antes de que pudiera cambiar de rumbo. Usarlo esta noche era inevitable. A pesar de que muchos morirían esa noche, Dante no se sentía culpable. Ninguna de estas personas era inocente. Todos ellos tenían las manos manchadas de sangre y vivían sabiendo que podían morir en cualquier momento en su labor. Su comportamiento podía ser juzgado como bueno o malo, pero Dante había aceptado durante mucho tiempo que no era una buena persona. Al menos ahora, podía actuar según sus deseos sin temor a ser juzgado. La carga de mantener una reputación había quedado atrás en su vida anterior, por lo que ahora simplemente seguía a su corazón. Sin embargo, Dante creía que proteger a Susie, una mujer que nunca había vivido según sus propios deseos, era parte de su responsabilidad esa noche. Nunca había encontrado a alguien que realmente lo entendiera. La mayoría de la gente lo miraba con indiferencia, como un hombre más. Pero Susie era diferente. Era la mujer perfecta a la que podía dedicar las partes más especiales de su vida. Dante sintió que renunciar a Susie, que podía conquistar el mundo a su lado si así lo deseaba, era impensable. Pero involucrarla en esta pelea podría costarle la vida. Para evitarlo, Dante tenía que estar seguro de sus actos. Mientras caminaba por los pasillos buscando al resto de sus hombres, se encontró con Jack, quien lo observaba desde lejos. Ni siquiera quiero preguntar qué está pasando. ¿Por qué no vas a buscar a Susie? Dijo Jack. ¿Sabes la respuesta a eso? ¿Crees que es prudente hacer llorar a mi novia y estar sola cuando está a punto de casarse? Tu seguridad es lo primero. Si estás a salvo, ella no cometerá errores, respondió Dante, sin referirse a sí mismo como el hombre con el que Susie podría casarse, la adorable hermana de Jack. Jack sonrió levemente, impresionado por el comportamiento de Dante. ¿Se te da bien matar?
He matado muchas bestias indignas de mi atención. Además, ¿crees que alguien que no sabe cómo protegerse a sí mismo podría elevarse a mi nivel de la nada? Dante respondió con una leve sonrisa, sin ver una razón para ser modesto. Ya veo. Dante notó la apariencia maltratada de Jack y preguntó: ¿estás bien? Lo estoy. No dejaré que nadie más proteja a mi hermana, respondió Jack. Todavía no había aceptado completamente a Dante, pero estaba agradecido por su ayuda después de enterarse de las trampas colocadas en la pelea. Desafortunadamente para Jack, los golpes que había recibido del destripador estaban lejos de ser débiles. Su rostro ensangrentado era evidencia de su condición. Señor, se están acercando. ¿Cuántos? La expresión de Dante se volvió fría. Él y sus 20 guardaespaldas, colocados en un perímetro para repeler cualquier ataque, se prepararon. Crocodile murmuró a través de una computadora en su brazo. 40 objetivos, sin contar a los hombres en los autobuses. Me subestiman, murmuró Dante, tomando una espada japonesa en una funda negra de uno de sus hombres. Prepárense. Entendido. Dante se volvió hacia Jack y le dijo: ¿listo para ver quién quiere matarnos? Jack asintió, caminando junto a Dante, y susurró: llévate a mi hermana, pase lo que pase. No te preocupes por mi seguridad en absoluto. ¿Realmente vale la pena? Dante podía entender y no entender al mismo tiempo. Eso no es para que lo sepas, replicó Jack. Durante algún tiempo, la seguridad de su familia había sido puesta a prueba. Como hermano mayor de Susie, su única responsabilidad era protegerla. Incluso con el novio de Susie aquí ofreciendo apoyo, el orgullo de Jack de priorizar siempre su seguridad por encima de todo lo demás no flaquearía. Dante no discutió. En su lugar, se puso su máscara blanca y siguió a Jack, que ya se había enfrentado al líder de los asesinos. Aunque estaba mentalmente agotado por el derramamiento de sangre, Dante sabía que había que hacerlo. Me aseguraré de que aquellos que no disfrutan de esta vida encuentren su fin. Esta noche, seguramente llovería sangre. Ha cometido un grave error, señor Dan. Jack se paró frente a Dante, señalando que incluso en estas circunstancias, se preocupaba por la seguridad de Dante. Sin embargo, lo que Jack no sabía era que estos hombres no estaban allí para matarlo a él ni a su familia, sino para quitarle la vida al prometido de su hermana. Por detrás, Dante evaluó a las personas que habían entrado en la habitación después de que los no involucrados hubieran huido. En cuestión de segundos, dedujo que estos individuos eran peligrosos. ¿Qué es lo que buscas? La vida del hombre que está a tu lado, que creemos que se llama Dan, dijo un hombre musculoso, mirando desafiante a Jack, que no parecía dispuesto a cumplir con sus exigencias. Supuse que cuando enviaste a los asesinos continentales a perseguirme, no era más que una investigación, para asegurarte de que yo era el objetivo correcto, dijo Dante con calma. El miedo no era una emoción con la que estuviera familiarizado. ¿Por qué estas personas te persiguen? Preguntó Jack sin quitar los ojos de los hombres trajeados que tenían delante. ¿No lo sabes? Déjame explicarte. El hombre a tu lado es un mafioso al que tu hermana recurrió para expandir su negocio a Nueva York, una ciudad invadida por pandillas. Controlar una parte de esa ciudad es increíblemente arriesgado, pero lo logró en tiempo récord. No solo eso, sino que llegó a un acuerdo con la mafia rusa para evitar malentendidos entre ellos. La expresión de Jack se oscureció aún más cuando se dio cuenta de que su conexión con Dante se estaba volviendo cada vez más dudosa. El problema surgió cuando los hijos de la anarquía comenzaron a distribuir cocaína fuera de Nueva York, lo que les granjeó poderosos enemigos que nos llevaron a él. Ahora que está en Londres, donde su fuerza no está tan establecida, es la oportunidad perfecta para que varias fuerzas acaben con la vida del líder de los hijos de la anarquía. Al final, lograron rastrear su conexión con Susie, quien había aparecido en una reunión con Felipe Lobos. Qué pena, no cometas el mismo error que el tonto que intentó quitarme la vida en Nueva York, advirtió Dante, levantando una ceja. No somos gángsters, dijo el hombre corpulento, ajustándose las gafas. En ese momento, una voz desde atrás gritó: ¿por qué no morir honorablemente en lugar de desperdiciar tanta sangre? Jack se giró para mirar al hombre que parecía ser el líder del grupo. ¿Y quién se supone que eres? Me llaman Kaine, y tú eres mi último trabajo antes de jubilarme, dijo Kaine, evaluando a Dante y murmurando. Para alguien supuestamente importante y un gran obstáculo para los que hacen negocios con la alta orden, no pareces muy peligroso. ¿Tienes familia? Kaine negó con la cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Porque si alguno de ustedes tuviera familia, yo personalmente le quitaría la vida y haría que sus seres queridos rogaran morir primero, dijo Dante con frialdad. Sus crueles palabras inquietaron incluso a Jack, que estaba dispuesto a matar o morir. Kaine asintió y respondió: desafortunadamente, no lo hago. Pero si lo hiciera, no podrías hacer nada al respecto.
Escucha, no terminemos esto con sangre. Entonces sal de aquí. Nadie rompe un contrato, y además, este es mi último trabajo antes de jubilarme, dijo Kaine, irritado. Un perro siempre seguirá siendo un perro. No eres diferente, asesino profesional, comentó Dante con una leve sonrisa desafiante. Basta. Gritó el hombre enviado por Henry. No importa lo que hagas, morirás esta noche. En ese momento, Dante se había acercado, su mirada recorría los enemigos que lo rodeaban. Él murmuró, al menos imaginé un resultado. Todos miraron a Dante, cuyo traje llamó la atención. Lo hizo parecer listo para una confrontación, lo que puso nervioso al grupo. En nombre de aquellos que te dieron la vida, que los buenos hombres que morirán hoy descansen en paz, declaró Dante, adelantándose a Jack y enfrentándose a Kaine. De repente, las luces se apagaron y aparecieron numerosas personas armadas con rifles de asalto, apuntando a los más de 10 hombres con trajes geo que amenazaban el hotel. No hagas esto, todos morirán. Dante sonrió, miró a Kaine y dijo. Quien muere hoy, pierde. Jack miró a Dante, pero no dijo nada, observando cómo Kaine se alejaba antes de gritar. Fuego. Explosión. 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 Estallaron los disparos, y Dante, sabiendo que lo inevitable estaba sobre ellos, agarró una pistola en su mano izquierda y un cuchillo en la derecha. Mátalos a todos. Rugió Kaine, furioso de que su pacífico retiro estuviera ahora empapado en sangre. Dante se deslizó rápidamente por el suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a un hombre al que había atacado antes. ¡Ah! A la velocidad del rayo, Dante apuñaló el corazón del hombre. Los labios del hombre corpulento temblaron por un momento, pero sin decirle una palabra, murió de ira. Dante era despiadado. Sobre todo ahora que sus prioridades estaban muy claras. Explosión. 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 Los hombres de Steven lucharon primitivamente con cuchillos y espadas contra los enemigos que empuñaban armas de fuego, pero el desequilibrio no era abrumador. Después de eliminar al primer hombre, Dante corrió hacia otro, despejando el camino para Jack, que no se movía rápidamente. Después de apuñalar a otro hombre varias veces, Dante rodó hacia un lado y comenzó a correr de nuevo, observando a la docena de individuos disparándose entre sí simultáneamente. Las balas de pistola atravesaron los cuerpos de los que no tenían trajes especializados, inclinando rápidamente la balanza. Auge. Dante rodó hacia el grupo con trajes grises y lanzó una granada aturdidora. La explosión desorientó a muchos, y Dante aprovechó el momento para disparar a todos los que estaban cerca. Explosión. 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 Aunque esquivó la mayoría de las balas, algunas impactaron en su traje, causándole impactos dolorosos que lo ralentizaron por un momento. Dadas las circunstancias, sabía que el combate cuerpo a cuerpo era su única opción viable contra estos hombres con armadura. Pero Dante se sentía como un depredador cazando a su presa. Sus reflejos eran más agudos y su velocidad había aumentado. Explosión. 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 Ah. Después de rematar a otro hombre con un traje gris, ambos bandos parecieron detenerse por un momento, dándole a Dante la oportunidad de limpiar la sangre de su cuchillo mientras observaba a los 5 hombres restantes. De repente, un grupo de hombres con armaduras pesadas irrumpió y apuntó con sus rifles de asalto a todos los que estaban dentro. Jack ordenó la retirada. ¿Vienes conmigo? Dante asintió, dándose cuenta de que se había involucrado más de lo que esperaba. Retirarse parecía una buena idea. ¿Dónde están las armas de alto calibre? ¿No podemos enfrentarnos a esos enemigos blindados sin ellos?, preguntó Dante mientras recargaba su pistola. Jack echó un vistazo al traje de Dante, que había estado impoluto pero ahora estaba empapado en sangre. No usamos armas de alto calibre. Nos mantenemos firmes en nuestros principios de productividad. Bueno, eso va a hacer las cosas mucho más difíciles, murmuró Dante, observando cómo los soldados de la orden empezaban a disparar a todos. Ah. Explosión. 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 Esos son soldados de élite de la alta mesa, sí, ya lo veo. Dante no podía comprender la situación en la que se encontraba, pero no había tiempo para pensar en cosas innecesarias. Por encima de todo, la supervivencia era la prioridad. Tampoco entendía por qué Jack no se había ido todavía. La mayoría de sus hombres ya estaban muertos. Podría ser la confianza o una lucha por el honor. Fuera lo que fuese, ese hombre parecía firme en sus principios, y todas las personas que morían por él parecían igualmente claras acerca de su lealtad a la familia Glass. Dante no tenía en alta estima a las mafias londinenses, pero ahora, en presencia de alguien que podría ser uno de los más decentes, admiraba genuinamente su forma de actuar. No todo el mundo podría dar su vida por otra persona tan fácilmente.
Dime, Dante, ¿por qué te esfuerzas tanto en proteger a mi hermana? Preguntó Jack, de pie a su lado. Dante lo pensó por un momento y respondió. Tal vez tu hermana es la única persona, además de uno de mis hermanos, que realmente me entiende. No me importa si está bien o mal involucrarse en peleas como esta. La respuesta de Dante fue sincera. Se había dado cuenta de que tal vez todos necesitan a alguien que los comprenda profundamente, incluso sin conocerlos bien. Ese sentimiento hizo que Dante se sintiera bien, y de la misma manera, parecía saber mucho sobre Susie sin conocerla mucho. Me ayudaría mucho si me permitieras mantenerte con vida. No tienes idea de cuántas mujeres jóvenes lloran cuando no hay un hermano atento a su lado, dijo Dante mientras notaba varias presencias a la izquierda, preparándose. Explosión. 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 Dante disparó repetidamente a los soldados blindados enviados por los perpetradores para eliminar a todos en el hotel. Sus tiros eran precisos. Cada uno dio en el blanco, destrozando las cabezas de los soldados que estaban al menos a 10 metros de distancia. Los cuerpos decapitados se desplomaron en el suelo, y luego se escucharon disparos por detrás. Cuidado. Dante disparó 2 veces más, obligando a los soldados a su derecha de detener su avance. Después de eliminar varias amenazas, los soldados por la espalda comenzaron a reaccionar y devolvieron el fuego. Dante respondió a la lluvia de balas. Auge. Una granada voló hacia el grupo de soldados blindados, haciéndolos volar. La explosión encendió un cilindro de gas cercano, haciéndolo aún más grande. Sin embargo, esto ayudó a Dante a posicionarse mejor para defender su retirada. Aún así, un par de soldados con armadura escondidos delante emboscaron a Jack, que seguía avanzando. Dante sacó la última granada de su pecho y la lanzó. Auge. Explosión. 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 Ah. Las balas de Dante se agotaban rápidamente, pero logró frenar el avance de aquellos soldados con armadura. No es así. Vayamos a la derecha. Los soldados con armadura venían a por Dante, y la puerta de acero con cerradura no los detendría si estaban decididos a matarlos. Pronto, Dante escuchó pasos que provenían de las escaleras. Imaginó a los soldados con armadura corriendo hacia él. Explosión. Un disparo rompió la cerradura de acero de la puerta en ese momento. Al mismo tiempo, Dante apretó el gatillo de sus pistolas. Sigan avanzando. Mis hombres están en camino, así que pronto estarás bajo su protección, dijo Dante, cubriendo la retirada con un rifle que había recogido del suelo. No te quedes atrás. Gritó Jack mientras seguía avanzando. Su principal prioridad era encontrar a su hermano. Además, Dante había demostrado que podía cuidar de sí mismo. Pero al ver la gran cantidad de soldados con armadura que los perseguían, Dante no pudo evitar entrecerrar los ojos. Esta sensación se sentía tan natural, en ese momento, Dante tuvo que moverse para evitar las balas entrantes. Subió las escaleras rápidamente. Sin embargo, un soldado supuestamente muerto se movió. Esto significaba que Dante no había hecho un trabajo minucioso. Dante quiso esquivar, pero el peso que pesaba sobre él se lo impidió. El soldado, aferrado al borde de la muerte, fue impulsado por su voluntad de sobrevivir. Antes de que la daga pudiera caer sobre él, Dante sintió una sensación escalofriante. Su traje lo protegía, pero no del todo. Si esa daga le hubiera atravesado el abdomen, ya se le estarían derramando los intestinos. Dante contuvo la daga con todas sus fuerzas, enfrentándose al hombre decidido a apuñalarlo. Arug. No dispuesto a morir, Dante sacó su espada y decapitó directamente al hombre que intentaba resucitar. La sangre salpicaba por todas partes, pero Dante permaneció imperturbable y siguió caminando. ¡Ah! Explosión. 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 Esos son soldados de élite de la alta mesa, sí, ya lo veo. Dante no podía comprender la situación en la que se encontraba, pero no había tiempo para pensar en cosas innecesarias. Por encima de todo, la supervivencia era la prioridad. Tampoco entendía por qué Jack no se había ido todavía. La mayoría de sus hombres ya estaban muertos. Podría ser la confianza o una lucha por el honor. Fuera lo que fuese, ese hombre parecía firme en sus principios, y todas las personas que morían por él parecían igualmente claras acerca de su lealtad a la familia Glass. Dante no tenía en alta estima a las mafias londinenses, pero ahora, en presencia de alguien que podría ser uno de los más decentes, admiraba genuinamente su forma de actuar. No todo el mundo podría dar su vida por otra persona tan fácilmente. Dime, Dante, ¿por qué te esfuerzas tanto en proteger a mi hermana? Preguntó Jack, de pie a su lado. Dante lo pensó por un momento y respondió. Tal vez tu hermana es la única persona, además de uno de mis hermanos, que realmente me entiende.
No me importa si está bien o mal involucrarse en peleas como esta. La respuesta de Dante fue sincera. Se había dado cuenta de que tal vez todos necesitan a alguien que los comprenda profundamente, incluso sin conocerlos bien. Ese sentimiento hizo que Dante se sintiera bien, y de la misma manera, parecía saber mucho sobre Susie sin conocerla mucho. Me ayudaría mucho si me permitieras mantenerte con vida. No tienes idea de cuántas mujeres jóvenes lloran cuando no hay un hermano atento a su lado, dijo Dante mientras notaba varias presencias a la izquierda, preparándose. Explosión. 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 Dante disparó repetidamente a los soldados blindados enviados por los perpetradores para eliminar a todos en el hotel. Sus tiros eran precisos. Cada uno dio en el blanco, destrozando las cabezas de los soldados que estaban al menos a 10 metros de distancia. Los cuerpos decapitados se desplomaron en el suelo, y luego se escucharon disparos por detrás. Cuidado. Dante disparó 2 veces más, obligando a los soldados a su derecha de detener su avance. Después de eliminar varias amenazas, los soldados por la espalda comenzaron a reaccionar y devolvieron el fuego. Dante respondió a la lluvia de balas. Auge. Una granada voló hacia el grupo de soldados blindados, haciéndolos volar. La explosión encendió un cilindro de gas cercano, haciéndolo aún más grande. Sin embargo, esto ayudó a Dante a posicionarse mejor para defender su retirada. Aún así, un par de soldados con armadura escondidos delante emboscaron a Jack, que seguía avanzando. Dante sacó la última granada de su pecho y la lanzó. Auge. Explosión. 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 Ah. Las balas de Dante se agotaban rápidamente, pero logró frenar el avance de aquellos soldados con armadura. No es así. Vayamos a la derecha. Los soldados con armadura venían a por Dante, y la puerta de acero con cerradura no los detendría si estaban decididos a matarlos. Pronto, Dante escuchó pasos que provenían de las escaleras. Imaginó a los soldados con armadura corriendo hacia él. Explosión. Un disparo rompió la cerradura de acero de la puerta en ese momento. Al mismo tiempo, Dante apretó el gatillo de sus pistolas. Sigan avanzando. Mis hombres están en camino, así que pronto estarás bajo su protección, dijo Dante, cubriendo la retirada con un rifle que había recogido del suelo. No te quedes atrás. Gritó Jack mientras seguía avanzando. Su principal prioridad era encontrar a su hermano. Además, Dante había demostrado que podía cuidar de sí mismo. Pero al ver la gran cantidad de soldados con armadura que los perseguían, Dante no pudo evitar entrecerrar los ojos. Esta sensación se sentía tan natural, en ese momento, Dante tuvo que moverse para evitar las balas entrantes. Subió las escaleras rápidamente. Sin embargo, un soldado supuestamente muerto se movió. Esto significaba que Dante no había hecho un trabajo minucioso. Dante quiso esquivar, pero el peso que pesaba sobre él se lo impidió. El soldado, aferrado al borde de la muerte, fue impulsado por su voluntad de sobrevivir. Antes de que la daga pudiera caer sobre él, Dante sintió una sensación escalofriante. Su traje lo protegía, pero no del todo. Si esa daga le hubiera atravesado el abdomen, ya se le estarían derramando los intestinos. Dante contuvo la daga con todas sus fuerzas, enfrentándose al hombre decidido a apuñalarlo. Arug. No dispuesto a morir, Dante sacó su espada y decapitó directamente al hombre que intentaba resucitar. La sangre salpicaba por todas partes, pero Dante permaneció imperturbable y siguió caminando. Arug. Auge. Explosión. 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 Dante disparó varias veces contra un hombre con un traje gris que se había parado frente a hombres con armadura. No había un solo pensamiento profundo que pasara por la mente de Dante. Lo único en lo que podía pensar era en matar y seguir matando a tantos enemigos como se interpusieran en su camino. Frente a hombres armados y reacio a usar las balas que le quedaban, extendió la mano y agarró el cuello de uno de los soldados blindados, lanzándolo contra la pared. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, una espada le atravesó rápidamente el cuello. Para cuando los hombres que fueron cortados se dieron cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. La pérdida de sangre de heridas tan profundas los silenció en segundos. Dante, empapado en sangre enemiga, vio cómo el cuerpo caía al suelo. Se puso de pie, solo para ver a un hombre que había aparecido en el pasillo y le había disparado varias veces. Explosión. 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 Para esquivar las balas, Dante rodó hasta el suelo. Al ver un rifle cerca, lo agarró y devolvió el fuego, apuntando al hombre en la distancia. Después de unos minutos, los disparos cesaron. Dante se dio cuenta de que se había quedado sin municiones, tiró el arma a un lado y gritó: ¿Qué tal una pelea con cuchillos? Sería más interesante. ¿Quieres probarlo?
Un hombre delgado con gafas sonrió levemente. No era tonto, pero tampoco le quedaban balas, así que dijo: debería confiar en ti, pero no puedo. Reconociendo que la voz pertenecía a Caín, Dante respondió: puedes confiar en mí. Soy un hombre de palabra. Entonces ven. Resolvamos esto sin armas. Dante no se quitó la chaqueta de su traje. Tan pronto como salió al pasillo, notó que Caine sostenía una espada en su mano. ¿Dónde están los miembros de la familia Glass? Preguntó Caine, acercándose a Dante. Han escapado, pero mi pregunta es si debería matarte o no. Dante desenvainó su espada, considerando seriamente el asunto. Sabía que Caine era un asesino muy hábil cuyo único defecto podría ser su exceso de confianza en sus habilidades. Pero Dante entendió que esto no era una gran desventaja, por lo que necesitaba ser cauteloso. Caine permaneció en silencio cuando escuchó a Dante reflexionar sobre si matarlo o no. Era una buena broma, pero no podía reírse, ya que la arrogancia de Dante eclipsaba el humor. Solo estoy haciendo mi trabajo. Debes saber que nadie puede ir en contra de la orden, exclamó Caín, levantando su espada. Dante hizo lo mismo y respondió: ahora que estás aquí, hay una manera de dejar todo esto atrás sin morir. ¿Cómo qué? México. Podría enviarte a ese país donde la influencia de la alta orden es mínima. Los cárteles mexicanos excluidos por esa organización controlan todo el país, y gracias a mis conexiones con ellos, puedo brindarte un escape seguro. Eso no es vida, Caine se negó al instante. ¿Y ser un perro para el alto orden lo es? Bueno, no importa. Diciendo esto, Dante se preparó para atacar y concluyó: pero ya que has rechazado mi buena voluntad, como exige mi deber, me encargaré de eliminar a los que se me opongan. Solo estoy haciendo mi trabajo. Cuando Caine terminó su frase, esperó a que Dante se moviera para calibrar la mejor manera de contraatacar. Cuando la espada de Dante se movió con fuerza, Caine respondió de la misma manera, y en un instante, sus espadas chocaron violentamente. Estruendo. Se oyó el sonido del metal contra el metal. Dante no estaba seguro de si realmente quería matar a este hombre, que parecía valioso, así que decidió esperar. Ah. Grieta. Los continuos golpes de Dante hacían temblar la espada de Caín en sus manos. Después de 2 fuertes golpes más, la espada de Caine se rompió por la mitad. Mientras esto sucedía, Dante vio a Caine sacar su pistola. Sin pensarlo 2 veces, cargó directamente contra él y cortó el cañón del arma. Explosión. Estruendo. Caine trató de retirarse, pero en ese momento, la espada de Dante estaba en su garganta. Sorprendido por esto, Caine dejó caer su arma. Eres muy hábil, tal vez incluso mejor de lo que yo era en mi juventud. Caine sonrió levemente, pensando que Dante lo mataría. Si hubieras matado a alguien como Susie o Jack, podría haberte matado a ti. En el mejor de los casos, investigaría a fondo y eliminaría a las personas más preciadas para ti. ¿Por qué está cambiando tu expresión? Tengo cierta influencia dentro de la alta orden porque mi organización les vende armas, las mismas armas que sus competidores están usando ahora para tratar de matarme. Los hijos de la anarquía traficaban con armas, y su principal cliente era la alta orden. Por supuesto, ejercieron influencia tanto dentro como fuera de ella, proporcionando vías para la investigación. Desde que comenzó las negociaciones con la alta orden, Dante sabía que muchos de sus proveedores de armas se sentían amenazados. Ahora, cuando vieron la oportunidad de eliminarlo, usaron cada gramo de poder bajo su influencia. Es por eso que enviaron a lo mejor. Un asesino sediento de sangre que ansiaba escapar de la orden. Pero si fallaban, todos esos atacantes quedarían expuestos. Caine levantó las cejas y preguntó: ¿quién eres tú? Me han subestimado desde el principio. La alta orden se enterará de que se han cruzado con un enemigo que exige respuestas. Exclamó Dante, envainando su espada. Al comprender esto, Caine preguntó: ¿no me quitarás la vida? Te necesito vivo. Quien quiera que te haya enviado se enfrentará a juicio, así que tendrás que testificar en mi nombre para encontrar un camino en el que puedas sobrevivir, dijo Dante, agitando la mano con desdén. Vamos, Jack, agárrate. Dijo Susie mientras cargaba a su hermano, que apenas podía mantenerse en pie. Explosión. 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 Nos están alcanzando. Steven se dio la vuelta y disparó sin dudarlo. Quítalos a todos. Debemos mantener esta área despejada hasta que llegue nuestro señor. Auge. Susie cargó a su hermano, decidida a no perderlo. Pero en una situación como esta, parecía probable que todos murieran a manos de la orden, todo debido a la terquedad de su hermano al negarse a retirarse cuando tuvo la oportunidad. A medida que avanzaban, más soldados con armadura emergieron de la oscuridad y les dispararon. Los vehículos van por delante. Llevarán a tu hermano a un lugar donde pueda recuperarse.
Si llegamos a tiempo, todo debería estar bien, pero hay que entender que cualquier cosa puede pasar en una situación como esta. Susie vio cómo subían a su hermano a un camión. Sabiendo que al menos saldría vivo de este lugar, ella dijo: «Dame un arma. Esperaremos a que Dante regrese». Steven miró a Susie, que soportaba el dolor en el abdomen. Admirando su determinación, le entregó un arma. El equipo se dispersó y el primer camión se alejó del hotel a toda velocidad por la salida trasera. Fuego de cobertura. Explosión. 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 Susie, furiosa, vio el avance del enemigo y respondió disparando con rabia. ¡Ah! Auge. Pronto, los sonidos de disparos, explosiones y gritos de dolor llenaron el área. A Susie no le importaba quedarse atrás. Confiaba en estos hombres que eran leales a Dante y sabía que garantizarían la seguridad de su padre. Lo menos que podía hacer ahora era esperar a Dante, que todavía estaba dentro del edificio. Están en camino. Prepárate. Steven se agachó detrás de una pared y siguió disparando. Su rostro no mostraba ansiedad, pero sabía que si se demoraban más, serían los primeros en morir. ¡Ah! Grieta. Un grito de dolor resonó desde lejos, y pronto Dante emergió, cojeando de un callejón, seguido por Crocodile, que no estaba en mucho mejor pie. Al acercarse, Dante, exhausto, vio una granada rodando a sus pies. Sus ojos se abrieron de par en par. Granada. Auge. Dante logró proteger a Susie, pero ambos fueron arrojados por la explosión. El humo envolvió la zona y, en la neblina, Dante se quitó la chaqueta empapada de sangre. ¡Arug! Steven se puso de pie, lanzó varias granadas de humo y rápidamente comenzó a subir personas a los vehículos, comenzando con Dante. Crocodile, que se había recuperado un poco, ayudó a cubrir la retirada antes de subirse al último camión, que se alejó a toda velocidad. ¿Nos están siguiendo? No lo parece. Explosión. 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 Un grupo de soldados blindados disparó a las ventanas del camión, pero el blindaje de nivel 6 hizo que sus balas fueran ineficaces. A medida que Dante recuperaba gradualmente su enfoque, miró a Susie a su lado y le preguntó: ¿Cómo estás? Lesiones leves. Estoy bien, replicó Susie, haciendo una mueca de dolor. Aliviado de que ella estuviera bien, Dante revisó la hora y dijo: haz que un grupo lleve a los heridos a una casa segura cercana. El resto debería recuperarse mientras nos dirigimos a otro lugar. Steven, sentado en el asiento del pasajero, agregó: señor, es posible que todavía nos estén rastreando. Usted y la señorita Susie deberían dirigirse a una casa de vigilancia. Nos reagruparemos después de que des tus órdenes. ¿Y mi hermano?, preguntó Susie, volviéndose hacia Dante. Será llevado a un lugar seguro para la cirugía. Recibirás actualizaciones en tiempo real sobre su recuperación y serás la primera en conocer su condición, le aseguró Steven mientras inspeccionaba una de sus heridas sangrantes. Unos minutos después, el camión se detuvo y Dante y Susie se bajaron. Al amparo de la oscuridad, se movieron sin ser vistos. Sin embargo, el atuendo de Dante hacía imposible los viajes de larga distancia. Rápidamente llegaron a los terrenos de una capilla solitaria y entraron por la parte de atrás. Ark, Dante gimió de dolor mientras su piel ardía. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó Susie, notando la mancha de sangre en el traje de Dante. No podía decir cuál era el suyo. Solo ayúdame a quitarme esta chaqueta. Primero cerraré las peores heridas y luego nos ocuparemos de las tuyas, dijo Dante mientras aflojaba las correas de su chaqueta. Pronto, las oscuras heridas de los impactos de bala, los cortes y las quemaduras de las explosiones se hicieron visibles en todo su cuerpo. ¿Hay un botiquín de primeros auxilios?, preguntó Susie, revisando la habitación del segundo piso de la pequeña capilla. Antes de encender las luces, decidió cerrar las ventanas. Probablemente haya uno en el baño. Dante inspeccionó la zona y asintió, seguro de que era un lugar seguro. ¿Dónde demonios están?, gritó Stanley Johnson al enterarse de que todo el mundo había escapado delante de sus narices. ¿No me dijiste que uno de los principales asesinos estaba comprometido con la hija de la familia Glass?, dijo Kane mientras tomaba un sorbo para calmar sus nervios. Stanley Johnson, comprendiendo completamente la situación, esbozó una sonrisa forzada. Pensé que tú te encargarías de ello. ¿Qué tan difícil puede ser matar a un hombre? Es difícil cuando está tan bien entrenado como cualquier asesino de mi nivel. ¿Cuántos asesinos crees que hay en el mundo? Deberías haber sabido que era bueno cuando él solo creó una organización que rivaliza con las que se ocupan del alto orden. Ahora tendrás que informar a tus compañeros de que la misión de matar al líder de los hijos de la anarquía fracasó y prepárate para las consecuencias.
Ahora que lo pienso, él no se presentó como un líder de la organización, lo que significa que no representaba sus ideales en ese momento. En ese caso, podríamos haber hablado. Pero parece que no quiere tomar ese camino, así que ahora tiene que prepararse. Todo saldrá bien. Stanley Johnson repitió los eventos en su mente, centrándose en un detalle en particular que lo aclaraba todo. Los hijos de la anarquía habían sabido desde el principio que intervendrían. No lo habían comunicado con palabras, sino con hechos. Interesante. Ahora todo tiene sentido, y los disparos, las explosiones y el caos en la ciudad dejaron a todos nerviosos. No hay mucho de qué preocuparse. Tus heridas no son graves, dijo Susie mientras terminaba de vendar la última de las heridas de Dante y luego se sentaba en un sofá pegado a la pared. Dante buscó algo que ponerse y, al encontrar una camiseta, se la puso. Ahora muéstrame. Te ayudaré a curar tu herida. No hay nada de qué preocuparse. ¿Tienes miedo de mostrarme un poco de tu piel? No creía que la señorita Susie fuera tan conservadora. Me has visto todo, así que es justo que seas igual de abierto, bromeó Dante mientras miraba a Susie. Ella lo miró fijamente por un momento antes de asentir. Sus heridas se curaron rápidamente, pero las de Susie no. Dante la ayudó a quitarse la parte superior de la camisa, revelando una herida sangrante. Dante notó tatuajes en la piel de Susie, símbolos de su historia y su estatus como princesa de la mafia. Sin mostrar ninguna emoción, primero limpió la herida en su piel. Parece que la bala no hizo mucho daño. Pensé que tu traje era resistente a ese tipo de munición. Dante trabajó con cuidado, inseguro de la última vez que había estado tan cerca de una mujer, dejando sus preferencias abiertas de par en par. Susie tampoco estaba nerviosa. Pequeñas cosas como esta no significaban nada para ella con el entrenamiento que había recibido desde la infancia. Al observar la actitud tranquila de Dante, supo que no estaba actuando como un tonto. Después de limpiar la herida, Dante pasó suavemente sus dedos sobre ella, esta vez usando su medicina japonesa especial. Susie sintió una sensación refrescante cuando la crema entró en contacto con su piel, lo que le brindó alivio y relajó visiblemente su expresión. Cuando terminó, Dante aplicó medicación y envolvió la herida en un vendaje. Estarás bien en unas horas. Dante se levantó, se acercó a una pared llena de vinos y, apagando la luz, se dejó caer en el sofá. Susie no esperaba que Dante bebiera, pero no dijo nada. En cambio, ella tomó la botella de sus manos y tomó un largo sorbo. Había vasos, pero beber de esta manera también funciona. Dante bromeó ligeramente, sintiéndose un poco incómodo. Susie notó los tatuajes en los brazos de Dante y preguntó, ¿qué significan esos tatuajes? Oh, estos son mis pecados y bendiciones. Dante no esperaba que Susie lo entendiera, pero dio la explicación más breve posible. Susie le sirvió un trago a Dante y tomó otro trago directamente de la botella. Muchos de los trabajadores de mi padre murieron hoy. Lo peor es que no vimos venir este ataque. Esta es nuestra vida. Cualquiera puede morir en cualquier momento. Dante no había bebido en mucho tiempo, pero se sintió reconfortado al saber que estaba con alguien en quien confiaba. Pareces estar bien preparado para cualquier situación. ¿Es tan duro tu trabajo? Preguntó Susie mientras miraba a Dante, que se había quedado en silencio. Dante sonrió levemente y dijo, hacer este trabajo significa esperar traición. Para evitarlo, he hecho cosas horrendas, y lo que sucedió hoy es el resultado de todos mis esfuerzos por proteger a mi familia. Susie tomó la mano de Dante, pensando en cómo creía que moriría junto a su hermano. Sin embargo, Dante había acudido a su rescate, y ella no sabía por qué. ¿De verdad quieres que sea tu mujer? Para ser honesto, lo he pensado mucho. No creo que encuentre a nadie mejor que tú. Dante miró la delicada mano de Susie y sintió una profunda sensación de paz. ¿Es por eso que viniste a ayudarme? Sí, me has entendido todo este tiempo, y me temo que puedes ser el único. Perderte sería insoportable. En ese momento, Susie dejó la botella a un lado y preguntó, ¿quieres besarme? ¿Estás seguro de eso? Dante la miró fijamente mientras ella se acercaba lentamente. Sin responder, Susie dio el primer paso, dándole a Dante un suave beso, que él le devolvió lentamente. En poco tiempo, la llama oculta dentro de ellos se encendió. Ambos dieron rienda suelta a una pasión que no habían disfrutado durante una eternidad, dejando que los consumiera en ese momento. Dante, naturalmente, comenzó a sostener el cuerpo de Susie, sus dedos se deslizaron a lo largo de su esbelta cintura mientras sentía la conexión única que se había formado entre ellos. Susie permaneció en silencio, saboreando el momento sin decirle una palabra. Con los ojos cerrados, se dejó llevar por el profundo beso. Eres alguien que entiende. Esas palabras habían conmovido profundamente a Susie, ya que ella también se había sentido comprendida por Dante en cada pequeño momento que compartían.
La conexión había sido mutua, y poco a poco había comenzado a aceptar a Dante, haciendo que el matrimonio forzado le pareciera cada vez más real. De repente, en medio del beso, Susie se sentó a horcajadas sobre Dante y continuó besándolo, sintiendo sus labios ligeramente fríos. Dejó que su lengua tomara la iniciativa, acercándose a la de Dante, mientras él la sujetaba firmemente por la cintura, con cuidado de no lastimarla. La respiración de Susie se aceleró y el fuego de la lujuria que siempre había reprimido se encendió al instante. Dante, por su parte, que nunca había imaginado tener una relación, se rindió al momento. De repente, un espíritu indomable surgió a través de su cuerpo y, lentamente, todo encajó. Ah. Con cada toque de Dante, Susie temblaba. Hacía tiempo que había dejado de sentir dolor y, en cambio, la sensibilidad del placer comenzó a llenar su cuerpo. Dante besó la lengua de Susie con fervor mientras sus manos se deslizaban sobre su cuerpo, marcado con numerosas cicatrices. En este momento, Dante se sintió abrumado por las acciones de Susie. Aunque no era la primera vez que experimentaba la intimidad, nunca había sido tan salvaje e indómita. Pero ahora, no tenía ningún deseo de detenerse. Sería una tontería concentrarse en otra cosa que no fuera el placer abrumador que estaba experimentando. Susie, que había empezado a desvestirse, empujó a Dante hacia el sofá. Después de sentarse en su cintura, lo ayudó a quitarse la ropa. En ese momento, Dante tampoco estaba ocioso. En la oscuridad de la habitación, ayudó a Susie a desvestirse, y pronto, ambos estaban desnudos. Cuando Dante miró a Susie a la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, se quedó momentáneamente sin aliento. Lentamente, Dante pasó su lengua por el estómago de Susie, alcanzando uno de sus picos, haciéndola gemir de una manera que encendió aún más el fervor de Dante. Al darse cuenta de que ambos estaban listos, Dante levantó ligeramente su cuerpo, abrazó a Susie y comenzó a moverse rítmicamente. Tal vez porque esta era prácticamente la primera experiencia para ambos en esta vida, o tal vez porque no sabían si volvería a suceder, ninguno de los dos fue descuidado. Desde el sofá hasta la cama, dejaron rastros de su pasión por todas partes. Ambos compitieron por el control, pero finalmente, con habilidad y rendición, Dante y Susie se rindieron el uno al otro, dejando que el placer los envolviera por completo. En ese momento, comenzó a llover. El ambiente en la habitación se volvió tranquilo y, después de un tiempo considerable, se acostaron juntos en una cama individual. Susie, acurrucada en el abrazo de Dante por primera vez en mucho tiempo, no mostraba signos de querer moverse. Pronto, en medio de sus muchos pensamientos, se durmieron. Dante, sin embargo, sabía que era tarde en la noche y decidió descansar. Todavía no había recibido ninguna actualización sobre la condición de Jack, pero si fuera grave, habría sido informado. Por ahora, lo único que realmente quería era descansar y dejar que esos pensamientos negativos esperaran hasta mañana. La noche había transcurrido lentamente, trayendo una sensación que Dante había creído olvidar. Se sentía bien saber que el sentimiento había sido mutuo. A pesar de haber estado con innumerables mujeres en su vida pasada, ninguna de ellas lo amaba realmente. Todos habían perseguido su riqueza, algo que no le había importado en ese entonces, pero que ahora consideraba un tesoro. Dante fue despertado por el sonido de un movimiento fuera de la habitación donde había estado descansando. Abrió los ojos y vio a Susie acostada a su lado, plácidamente dormida. Parecía que había estado cargando con una pesada carga durante algún tiempo, y ahora, con sus preocupaciones aliviadas, descansaba serenamente. Cuando Dante miró a Susie, su cuerpo se tensó. ¿Qué hora es? No demasiado tarde, pero tampoco demasiado pronto, respondió Dante, sentándose y revisando su teléfono. Susie hizo lo mismo, notando un mensaje extraño. Mi hermano ya está estable, dijo en voz baja. Dante se levantó, buscando algo de comer. La casa tenía muchos suministros, y encontró comidas congeladas listas para calentar. ¿Te gusta el ramen? Parece que ahora han empezado a congelarlo, Susie asintió, con expresión indiferente. Quejarse de la comida parecía absurdo en ese momento. Dante y muchos otros se habían agotado en una brutal batalla la noche anterior. Ahora, tal vez la orden los estaba buscando, pero Dante tenía un plan en mente. Comieron en silencio, colocando la comida en una pequeña mesa. Susie mantuvo la cabeza gacha, sintiéndose extraña. Nunca antes había experimentado algo así y no estaba segura de cómo actuar. La última vez había estado borracha, pero esta vez estaba plenamente consciente. Dante, por otro lado, comió su ramen mientras leía un informe detallado sobre la situación. Vamos a reunirnos con un miembro de alto rango de la orden. Debemos exigir una explicación, o me veré obligado a tomar medidas extremas. ¿Puedo quedarme a tu lado?
Preguntó Susie, sus ojos buscando una respuesta en su rostro. ¿Quieres estar a mi lado? Me lo tomo muy en serio. Las cosas que presenciarás pueden ser difíciles de procesar. ¿Puedo manejarlo? Susie había tomado su decisión. Quería enfrentarse al futuro con Dante. Dante asintió. Estos eran momentos que quería recordar más tarde, pero por ahora, necesitaban resolver los problemas que afectaban a tantos. Como mi prometida, tendrás que estar a mi lado cuando me reúna con el hombre responsable de la casi muerte de tu hermano, la masacre de los trabajadores que considerabas familia y alguien que no actuará amablemente. Puedo soportar cualquier cosa, a decir verdad, Susie no estaba segura de lo que habría hecho si su hermano hubiera muerto. Pero como él no lo había hecho, ella podía mantener la compostura. Dante quería que Susie fuera testigo de todo para que luego pudiera informar a su padre. Más tarde, visitaremos a tu padre. Enviaré una petición a la alta orden. Mientras eso está en proceso, no seremos el objetivo de los asesinos que probablemente nos están persiguiendo en este momento, explicó Dante mientras se vestía con un traje negro que encontró cerca. Susie también se puso de pie, caminando hacia un armario donde encontró ropa adecuada. Pero primero, limpiaron sus heridas y la sangre de sus cuerpos, un proceso que no les llevó mucho tiempo. Después de unas horas, estaban listos para partir. Jefe, bienvenido, saludó un hombre a Dante, sosteniendo una caja de madera adornada con la moneda púrpura que simbolizaba el título de Dante. Dante, que exteriormente no parecía importante, ejercía el poder. Con el cártel de Jiménez a su lado, tenía suficiente influencia como para causar un daño significativo a la alta orden. Junto a la moneda púrpura había dos anillos de un diseño similar. Dante comprendió su significado y los tomó. Dame tu mano, Susie. Susie extendió su mano derecha, perpleja, pero cuando Dante deslizó el anillo en su dedo, lo entendió. Era una formalidad. La orden se adhirió a sus viejas tradiciones, y esta era una ceremonia que no podía faltar. Así que ahora es oficial, dijo Susie, tomando la mano de Dante para colocar el otro anillo en su dedo. Dante sonrió, extendiendo su brazo para ayudarla a subir a la camioneta. Después de asegurarse de que todo estaba en orden, él también se subió. Qué gratificante es saber que la alta orden preparó una cálida recepción para mi llegada. ¿Dónde está? La mirada de Dante se fijó en un hombre de traje que parecía ser el gerente del hotel. El hombre, vestido con un traje negro, mantenía una expresión serena mientras sonreía a Dante. Soy el gerente del hotel. Mi nombre es Robert. Puedes llamarme así, dijo Robert con una actitud positiva y entusiasta. Debes ser Susie Glass. Eres incluso más hermosa en persona de lo que sugieren los rumores. ¿Está ese hombre aquí ahora? Dante interrumpió las palabras de Robert, cada vez más molesto con él. Robert asintió levemente y respondió. El mariscal te está esperando. Por favor, sígueme. Dante asintió sutilmente. Sus hombres se quedaron atrás. A nadie más que a un asesino se le permitía entrar en el Continental, y aunque podría haber traído asesinos al establecimiento, no vio la necesidad de hacerlo. Cuando llegaron a la zona de recepción, no había nadie más que el personal del hotel. El caso en el que Dante se había visto involucrado había escalado más allá de niveles manejables debido a individuos de nivel inferior. Esta vez, un mariscal se encargó de resolver los malentendidos causados por la propia alta orden. Dan, nuestro activo más valioso, primero permíteme decir que la alta orden lamenta profundamente este malentendido. Pero veamos el lado positivo. Nadie logró matarte, dijo el mariscal, un hombre con un traje rojo, exudando autoridad y poder. La mirada de Dante se fijó en el hombre del traje rojo, que, a primera vista, parecía ser el mariscal, un miembro de alto rango de la alta orden y un idiota con demasiado poder. 1.000.000, murmuró Dante mientras se sentaba frente al mariscal, que iba acompañado de Susie. Creo que no lo entiendo, murmuró el mariscal, forzando una sonrisa. Dante agarró la botella de vino de la mesa y se sirvió una copa. Mataron a 15 buenos soldados. Si lo calculamos, son 15 familias sin apoyo futuro. Eliminaste a más de 100 soldados de élite del alto orden. Creo que estaríamos bien considerando dejar las cosas como están. La alta orden no considerará esto nada y mantendrá sus privilegios con nosotros tal como están, dijo el mariscal con arrogancia, claramente sin entender con quién estaba tratando realmente. Esa arrogancia, teñida de poder, irritaba a Dante. No se lo había tomado como algo personal. Comprendió completamente que esto podría suceder porque los socios de High Order se sentían amenazados por el poder cada vez mayor de los hijos de la anarquía. Pero ahora, con el alto orden ofreciendo una salida, Dante no estaba satisfecho. ¿Admites que tienes la culpa de la situación en la que me encontré? Luego pagarás con tus Continentals. Ahora, en lugar de 15 millones, serán 300.
Teniendo en cuenta el interés, creo que tomaré la mitad de sus continentales. Susie, sentada al lado de Dante, abrió un poco los ojos. ¿Qué acaba de decir? Esta era una amenaza extremadamente peligrosa que podría terminar terriblemente, pero como ella confiaba en él, no intervino. El mariscal, que había mantenido la calma, murmuró: «Es usted un verdadero idiota», cuando escuchó las palabras más absurdas de su vida. Y todos ustedes piensan que están por encima de todo. Ahora quiero que haga una llamada y confirme que en la mitad de sus continentales hay un hombre con un traje rojo y una gran maleta en las manos, dijo Dante, cortando cualquier respuesta que el mariscal pudiera haber tenido. Disfruto de las explosiones, y me gusta destruir cosas cuando son una verdadera molestia. Tenemos un acuerdo mutuo con la alta orden, pero eso no significa que yo sea tu perro. Ya que violaste el tratado que acordamos mutuamente, tendrás que pagar todos los daños con intereses. Y entonces... Así que ahora me pagarás $300 millones, o mis hombres explorarán la mitad de tus continentales. Una demostración de poder, porque soy alguien con poder. ¿Lo entiendes? Dante bebió con calma el vino de su copa. Susie, haz la llamada. De inmediato, dijo Susie, levantando el teléfono que tenía en la mano y marcando a la administradora, Julia. ¿Estás bromeando conmigo? La expresión antinatural del mariscal era un espectáculo digno de contemplar. Dante observó cómo la arrogancia del mariscal se convertía en pura preocupación. Después de todo, si esta negociación se iba al garete, no importaría si él vivía más. Haz la llamada, dijo el mariscal, queriendo comprobar si lo que había oído era verdad o mentira. El tiempo se acaba, mariscal. Tengo una reunión con mi suegro, dijo Dante con frialdad, mirando a su alrededor. Espera un momento, respondió el mariscal, con expresión seria. ¿No sabes quién soy? Soy el líder de los hijos de la anarquía. Tomé el poder de todas las organizaciones en Nueva York en menos de 2 años, y ahora mi influencia se extiende por todas partes como una enfermedad imparable. Dante miró a los ojos al mariscal antes de volverse hacia Susie. ¿Crees que estoy mintiendo, Susie? Nunca has mentido, dijo Susie con una gran sonrisa. Si ahora estaba mintiendo o no, no le importaba. ¿Ves? No miento, dijo Dante, manteniendo su sonrisa. Realmente tenía hombres estacionados en la mitad de los continentales de la alta orden. Todos ellos llevaban una maleta con una gran bomba lista para detonar a sus órdenes, aunque eso no sucedería si la alta orden se disculpaba y cumplía con sus demandas. A los pocos minutos, el mariscal recibió la confirmación de su llamada. Está confirmado. Hay hombres con grandes maletas en las áreas de recepción de más de la mitad de los continentales. ¿Cómo te atreves?, gritó el mariscal, poniéndose de pie y apuntando con una pistola a Dante. Siéntese, mariscal, dijo Dante con calma. Incluso si me matas ahora, no cambiará lo que ya está en marcha. Mis hombres terminarán el trabajo. ¿Por qué crees que vine aquí solo con mi futura esposa? Final del capítulo 90. Espero la hayan disfrutando. Agradezco a todos por su apoyo a este canal. No olviden comentar si quieren más contenido de novelas similares.